Vaya, vaya, vaya. Ya estamos de nuevo reunidos. Estamos de nuevo aquí para continuar en esta ocasión con una aventura muy dulce, muy golosa y con mucho chocolate. Seguro que ya sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Estoy convencido, sí. Y de lo que yo estoy convencido también es de que no hay un solo vídeo en el que pueda utilizar mi voz natural desde el principio. Porque no es tan difícil, es que no lo entiendo. O sea, siempre que me pongo a iniciar un vídeo, siempre me sucede lo mismo. Aparece un efecto de la nariz, de la lengua, de la boca, es que cualquier cosa extraña que me sucede. Y digo yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, pues un poco menos de aire, en este caso, como ahora mismo, pues estaría muy bien. Que no tenga un ventilador en la boca como, bueno, pues ¿quién tiene un ventilador en la boca? Pues yo desde luego no quiero. ¡Hey! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a continuar con la lectura que habíamos visto en el vídeo anterior, que estoy segurísimo que os acordáis de qué libro era, porque sois muy atentos. Muy bien, ahí te he visto, tú que lo sabías, sí. Charlie, la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Bien, en esta historia, que como veíamos, como comentaba en el vídeo anterior, hay una gran variedad de personajes, muy variopintos, muy singulares, de los que extraer propuestas de voz muy interesantes. En el vídeo anterior llegamos a ver hasta 7 voces. Algunas voces tenían más predominancia por el fragmento que había, los fragmentos, porque eran 2, que había escogido del libro. Otros no tenían tanta predominancia, pero aún así me pareció muy interesante de cara a explicar estas voces, las propuestas, que como recordamos, la dinámica que tengo es, primero, la dinámica de la técnica que empleo como actor, quiero decir, es primero el punto referencial, que son las referencias del texto, lo que nos dice el autor, y lo que está implícito, el subtexto, que no nos dicen directamente, para construir una idea de los personajes, ¿no? Viendo cómo se relacionan con los demás, qué carácter tienen, cuáles son sus deseos, este tipo de cosas, ¿no? Hasta el más pequeño detalle que pueda resaltar. Y esto, con esta idea que se genera ya mediante las descripciones y toda esta información, llegamos al punto anatómico, que son las movilizaciones que realizamos con nuestra anatomía, con nuestro tracto vocal, transformando esas ideas en la voz, en esos efectos, esas peculiaridades que distinguen a una voz de otra, siempre con su porqué, ¿no? Por eso siempre ese orden, primero referencia y luego anatomía. Bien, ahora ya sin más dilación vamos a pasar a la lectura de este fragmento que a mí me encanta. Yo cuando lo leí me reí muchísimo, en el que vamos a ver 4 voces nuevas junto a algunas de las que ya habíamos visto en el vídeo anterior. Espero que os guste y bueno, vamos allá. Dentro lectura. Capítulo 23. Caramelos cuadrados que se vuelven en redondo. Todo el mundo se detuvo y se agolpó junto a la puerta. La mitad superior de la puerta estaba hecha de cristal. El abuelo Joe levantó al pequeño Charlie para que éste pudiese ver mejor. Y mirando al interior, Charlie vio una larga mesa. Y sobre la mesa, filas y filas de pequeños caramelos blancos de forma cuadrada. Los caramelos se asemejaban mucho a cuadrados terrones de azúcar, excepto que cada uno de ellos tenía una graciosa carita rosada pintada en uno de sus lados. En un extremo de la mesa, un grupo de Oompa-Loompas pintaba afanosamente nuevas caritas en más caramelos. ¡Allí los tenéis!, gritó el señor Wonka. ¡Caramelos cuadrados que se vuelven en redondo! No veo cómo pueden volverse en redondo si son cuadrados.
dijo Mike TV. Son cuadrados. Dijo Veruca Salt. Son completamente cuadrados. ¡Claro que son cuadrados!, dijo el señor Wonka. Yo nunca he dicho que no lo fueran. Usted dijo que se volvían en redondo, dijo Veruca Salt. Yo nunca dije eso, dijo el señor Wonka. Dije que eran unos caramelos cuadrados que se volvían en redondo. pero no se vuelven en redondo. Dijo Veruca Salt. Siguen siendo cuadrados. ¡Se vuelven en redondo!, insistió el señor Wonka. ¡Claro que no se vuelven en redondo! Gritó Veruca Salt. Veruca, cariño, Dijo la señora Salt. no le hagas caso al señor Wonka. Te está mintiendo. Mi querida merluza, dijo el señor Wonka. Vaya que le fría en la cabeza, ¿Cómo se atreve a hablarme así? gritó la señora Salt. ¡Oh, cállese!, dijo el señor Wonka. Y ahora, mirad esto. Sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta, la empujó y de pronto, al ruido de la puerta que se abría, todas las filas y filas de pequeños caramelos cuadrados se volvieron rápidamente en redondo para ver quién entraba. Las diminutas caritas se volvieron realmente hacia la puerta y miraron al señor Wonka. ¡Allí lo tenéis!, gritó este triunfalmente. ¡Se ha vuelto en redondo! ¡No hay discusión alguna! Es un caramelo cuadrado que se vuelve en redondo. ¡Caramba! ¡Tiene razón! Dijo el abuelo Joe. ¡Vamos!, dijo el señor Wonka, echando a caminar corredor abajo. ¡Adelante! No debemos demorarnos. Bombones de licor y caramelos de whisky, decía en la puerta siguiente. ¡Oh! Eso parece bastante más interesante, dijo el señor Salt, el padre de Veruca. ¡Son deliciosos!, dijo el señor Wonka. A todos los Oompa Loompas les encantan. Los pone achispados. ¡Escuchad! Se les puede oír allí dentro, hechos unas uvas. Sonoras carcajadas y canciones podían oírse a través de la puerta cerrada. Están borrachos como cubas, dijo el señor Wonka. Están bebiendo caramelos de whisky con soda. Eso es lo que más les gusta. Aunque los bombones de licor también son muy populares. Seguidme, por favor. No deberíamos detenernos tanto. Torció a la izquierda, torció a la derecha. Llegaron a unas largas escaleras. El señor Wonka se deslizó baranda abajo. Los tres niños hicieron lo mismo. La señora Salt y la señora TV, las dos únicas señoras que quedaban en el grupo, se estaban quedando sin aliento. La señora Salt era una señora muy gorda con piernas cortas y jadeaba como un rinoceronte. ¡Por aquí!, gritó el señor Wonka.
doblando a la izquierda al final de las escaleras. ¡Vaya! ¡Más despacio! Jadeó la señora Salt. ¡Imposible!, dijo el señor Wonka. Jamás llegaríamos allí si lo hiciera. ¿A dónde? Preguntó Veruca Salt. No seas curiosa, dijo el señor Wonka. Espera y verás. Bueno, ¿qué os han parecido las voces? Espero que os hayan gustado estas 4 nuevas que no habíamos visto antes, porque teníamos por ahí una breve aparición del abuelo Joe. Sí, abuelo, sí, qué divertido, me gusta el chocolate y la fábrica de Wonka. ¡Uy! ¡Qué bien me lo paso! Y al padre de Veruca, ¿no? ¡Ay! ¡Bombones de licor! Eso es lo que más me gusta. Pero si queréis verlas, a los que no las hayáis visto, podéis ver estas voces en el vídeo anterior que dejaré por ahí en algún momento. Vamos a centrarnos en estas nuevas, vamos a ir viéndolas en orden de aparición. Y bueno, la primera de todas, Willy Wonka, vamos a ella. Para construir la voz de Willy Wonka, que es el dueño de la fábrica de chocolate, en cuanto a las referencias del texto, nos vamos a esa forma de expresarse que tiene. Y esta palabra expresarse, expresión, es muy importante para construir la voz de Willy Wonka. Willy Wonka, si habéis visto la película, en la película está interpretado por Johnny Depp, se ve muy bien, está caracterizado de una forma bastante peculiar y tiene una actitud peculiar, porque es un personaje muy peculiar. Tiene un pasado que justifica su carácter de adulto, ¿no? Como niño, pues él sufrió bastante por su padre, que le había negado el comer dulces, los demonizaba, y entonces él, a raíz de eso, que amaba los dulces, se obsesionó aún más, bueno, pues hasta el punto de abrir su propia fábrica de chocolate, de dulces, de caramelos, y claro, se ha mantenido aislado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es una persona que se percibe además que está como fuera de onda, no pega mucho con los demás, es bastante antisocial, diríamos. Bueno, tiene a los umpalumpas con él, pero está aislado, como en un universo aparte de lo que hay en el exterior. Entonces eso, claro, eso afecta a su carácter. Y se ha mantenido un poco como Peter Pan, como que se ha congelado en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Como que ha pasado de niño a adulto, pero ha mantenido ese espíritu infantil, ese espíritu más inmaduro, ¿no? Y hablando con los personajes, con el resto de personajes, relacionándose con ellos, se ve muy bien cómo llega a discutir con los niños, ¿no? Con esa vivacidad. La vivacidad, la energía, es algo muy importante también en Willy Wonka, porque tienen muchísima energía, como tienen los niños. Y vamos a esa expresividad, a esa expresión de la que hablaba antes, que es tan importante. Aquí ya pasamos al punto anatómico. En otras voces, el eje que utilizaba para construirlas era, por ejemplo, una movilización de la lengua, por ejemplo, pegar la lengua contra los alveolos o contra el velo del paladar, comprimiéndola, para ser una voz más apretada, compungida, o por ejemplo dirigir la columna de aire, la resonancia que sea nasal. ¡Qué divertido! En este caso no es una movilización per se el eje de la voz, sino que son decisiones de las cualidades del sonido, ¿no? Que en música son bastante relevantes, que son las bases, ¿no? La altura, la intensidad, la velocidad y bueno, el timbre.
En este caso, en Willy Wonka, hay una gran variación de altura. Va de los muy agudos a los muy graves, pero jugando también con los intermedios. En los muy agudos llegamos al falseto, incluso a esa cualidad de voz que se emplea para llegar a los agudos que no podemos alcanzar de forma natural, con la voz natural, en el que la anatomía tiene que hacer un cambio, ¿no? Ese ¡ah! ¡Qué divertido! Y también en los graves, ¡qué divertido! Llegamos al vocal fry, a esa voz tan profunda, tan oscura, pero interesante a la vez, ¿no? Y como digo, jugando también con esos tonos intermedios, con esas alturas intermedias. La intensidad, la predominancia es fuerte. O sea, en el texto, la gran mayoría de las frases de Wonka están entre exclamaciones. Entonces eso ya te está dando información, ya te está diciendo, ostras, este personaje está siempre con muchísima energía, esa vivacidad, ¿no? Esa, ¡vamos por aquí! ¡Venid conmigo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Qué bien! ¿No? Luego, en cuanto a la velocidad, no es que vaya atropellado. ¡Oh, qué divertido! Es una ligera aceleración, deceleración, que no llega, no es, o sea, al lento no va, pero digamos que va de una velocidad media a una velocidad algo rápida y se mantiene ahí, avanzando, retrocediendo en cuanto a la velocidad. Y luego está la intención del personaje. Cuando se relaciona con los demás, con los niños, ¿no? O con la madre de Veruca. Mi querida merluza. ¿No? Eso también tiene una ligera malicia. Le gusta, o sea, él tiene muy claro quién le gusta y quién no. Es clarísimo, como los niños. Esto sí, esto no. No le caen bien Veruca, no le caen bien Mike TV, casi todos los niños, fatal, excepto Charlie. Y el abuelo de Charlie. Porque ve en los demás los defectos. Cómo están de consentidos, el egoísmo que tienen, todo eso lo ve, lo percibe. Y entonces ya, como que chispas contra ellos, ¿no? No entiendo nada de lo que dices. ¿Podrías vocalizar un poco, por favor? A Mike TV, ¿no? Por ejemplo, que aquí en el fragmento no aparece, pero bueno, se lo dice varias veces. Es también como una ironía, un sarcasmo. También le gusta hacer un poquito de pullita a los demás. Sí, le gusta jugar. Le gusta jugar un poco y le gusta ganar. Bueno, eso va muy acorde con él también, ¿no? Con el estatus que tiene. Es una persona que ha creado un imperio, o sea, una fábrica de chocolate súper importante. Pues, ¿qué menos, no? Es un personaje con mucha visión y eso le lleva a ser que tiene mucha confianza en sí mismo. Sabe que es potente él. Y lo defiende a rajatabla, ¿no? Aquí lo veíamos con los caramelos cuadrados que se vuelven en redondo. Y bueno, esa es la voz de Willy Wonka, esas variaciones, ese caos, que no es tan caos si se ve el texto bien, es lo que refleja el carácter de Willy Wonka. ¡Vámonos! Ahora es momento de pasar a la siguiente lectura. La siguiente lectura, que por cierto no lo había dicho, pero el apoyo facial es muy útil, a mí me sirve mucho porque hace como pucheritos, es muy expresivo, no esconde nada de lo que está expresando. ¡Ay, vámonos! ¡Qué divertido es esto! Bien, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente voz. ¿Cuál era? ¡Ah, sí! Mike TV. ¡Vamos! Ahora con Mike TV tenemos una situación diferente. Este personaje que utiliza Roald Dahl para criticar ese tipo de educación en la que un niño está frente a la pantalla todo el día con el móvil, con la tablet, con el ordenador,
está en internet, todo lo lee en internet y todo se lo cree, lo que dice en internet, está pegado a la pantalla justo enfrente, como embotándole el cerebro, ¿no? Y eso, el producirle también como esas explosividades, ¿no? Esas explosiones de carácter, eso está muy presente en Mike, cómo recrimina a Willy Wonka, cómo se queja por todo, bueno, ahí vemos la gran desatención que hay por parte de sus padres. Es un personaje que también es muy puntilloso, le gusta poner las comas a todo, ¿no? Con Willy Wonka tiene bastantes encuentros. A mí me encanta, soy fan de esos momentos en los que Willy Wonka explica algo que muchas veces se lo inventa, ¿no? Y sale Mike TV pues diciendo: Eso no es así exactamente, es de esta manera y de esta forma. Siempre ahí poniéndole el punto. Entonces, bueno, es genial. La verdad que es un gustazo construir este tipo de personajes, de voces. En la anatomía, esto lo traduzco de forma que la movilización eje es el cartílago tiroides. Bueno, porque es un niño, ¿no? Para construir una voz infantil necesitamos infantilizar la voz. En vídeos anteriores veíamos esta movilización. En la laringe tenemos este órgano, este cartílago tiroides, que al inclinarlo, al dirigir el esfuerzo en la inclinación, obtenemos una voz blanca, una voz suave, suavizada, ¿no? Podemos llegar a ella con ese llanto, esa timidez, ¿no? Que veíamos en otras ocasiones. No me interesa. A mí me gusta más el blanco. No, el amarillo es mejor porque es más brillante. Y, ay, mamá, cómpramelo, por favor. Es muy fácil llegar ahí, ¿no? Automáticamente ya nos agudiza, nos acorta la laringe. Entonces, esto de base. Bien, para seguir construyendo esta voz, le añadimos un obstáculo en la parte anterior, que es ese contacto de la arcada superior dental contra el labio inferior. Con este contacto, los fonemas que se producen a partir de la conexión entre los labios o los labios y los dientes se van a ver afectados. Van a salir de forma más explosiva. Las Fs, las S son un ejemplo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Me gusta mucho cómo hablas. Es perfecto. Perfecto y fantástico. Eso nos produce también un gran impulso, o sea, nos obliga a tener un gran impulso del aire. Es una voz que es bastante aireada. Además, si queremos proyectar, redondear la voz, que no se pierda, es importante apoyarla de esta manera, no quitándole aire, sino al contrario, añadiéndole, aunque tampoco añadiéndole mucha intensidad, porque si no nos podemos hacer daño. Bien, ahora que tenemos ya esto, añadimos un pequeño detalle más, que es la ligera retracción de la lengua. La lengua se va un poquito hacia adentro, un poquito, como si un pequeño tirón, para darle un toque más como de mocoso a este personaje. Hablando de esta manera, pues sí, podría decirse que me gusta molestar a los demás. Sí, todo lo que digas lo voy a criticar, ¿no? Y juntando todo esto y además añadiéndole una resonancia nasal, predominantemente nasal, o sea, dirigiendo la mayoría del aire por la nariz, que es por donde naturalmente o por donde más fácilmente podría aparecer el sonido, obtenemos la voz de Mike. Hablando así, pues soy Mike TV y dices que el cielo es azul, pues en realidad no es azul, ¿a que no lo sabías? Es de otro color.
Sí. Estudia más, porque en Wikipedia dice que no es azul. Y esta es la voz de Mike TV. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la otra niña que aparece en el capítulo, que es Veruca Salt. Me encantan estos caramelos de whisky. ¿A ti no te gustan, compañero? ¿Umpa lumpa? A mí me encantan, son estupendos. Son lo mejor que hay en la fábrica del señor Wonka. Me gustan tanto que me apetece ponerme a cantar. ¿A ti no? Por supuesto. Vamos a cantar ya. Sí, como la de Augustus Gloop, ¿te acuerdas? Augustus Gloop. Eso está bien, pero a mí la que más me gusta de todas fue la de Veruca, ¿no te acuerdas? Con las ardillas, cuando los tiramos por el agujero de los desperdicios. Ay, me gusta mucho, sí. Me encantan estos caramelos de licor. Son estupendos. Es de lo mejor de la fábrica del señor Wonka. ¿No te parece? Es de lo mejor que hay, sin duda. A mí me encantan. Yo me llevo un cargamento todos los días a casa sin que se entere nadie. Augustus Gloop. Ay, cómo me gustaba esa canción. Veruca Salt. Ya la veíamos en el vídeo anterior haciendo una pequeña aparición en el monólogo de su padre. La voz entonces no la tenía del todo cerrada, era simplemente una inclinación del cartílago tiroides con un poco de falseto, bueno, con bastante falseto, ¿no? No, teníamos... no estaba cerrada. Ahora, para mostrar todo lo que es ella, la he cambiado bastante. De base, bueno, tenemos estas referencias de esta niña que es una mandona, está muy consentida, todo lo que ella pide, todo se lo dan. Su padre, ¿no? Que es este jefe de fábrica, ¿no? Tan adinerado que además que le gusta presumir, de padres a hijos, bueno, todo se hereda. Entonces él se lo consiente todo y claro, ella siempre pide más, nunca es suficiente. Esto en la anatomía lo traduzco primero, bueno, con el cartílago tiroides. Hay que construir esta voz infantil que ya, bueno, ya lo veíamos con Mike, ¿no? Pues una vez que tenemos el cartílago tiroides, añadimos un acortamiento de la laringe. No nos vamos al falseto, a esa cualidad de voz que se utiliza para llegar a un registro más agudo que el natural. No. Vamos a llegar al límite entre el registro natural y la cualidad de falseto. Entonces, buscando ese agudo, ese límite, se produce una pequeña interferencia en la anatomía, que es precisamente lo que estoy buscando. Busco representar esa estridencia del personaje, ese como que una voz que no se calla nunca, siempre está ahí pidiendo, hablando. Y esto lo quiero yo para mí, y esto no sé qué, esto no sé cuánto, para mí, quiero esto, quiero el azul, el rojo. Todo lo pide. Además, le añado un poco de pliegues falsos, ¿no? Esta es una decisión bastante arriesgada, en verdad, porque hay que tener muchísimo cuidado con los pliegues falsos. Sin embargo, siempre que controlemos esta movilización, se puede evitar el daño, porque es una movilización que produce daño si no está bien controlada. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, hacemos un gruñir, ¿no? Para activar el cartílago cricoides, ¿no? En este caso de la laringe, ¿no? Y vamos a utilizar una intensidad no demasiado fuerte, porque si no nos haríamos daño.
Y además trataremos de evitar usarlo durante mucho tiempo, precisamente para eso, para evitar daño. Siempre, como digo, utilizar, tener a mano agua para que no haya problemas con la voz. Entonces, tenemos los pliegues falsos, que para activarlos, el gruñir, ¿no? Unido al resto de decisiones que teníamos tomadas, voy a aislarlo simplemente con el límite entre voz natural y falseto, sería... Ese sería el efecto. Hay que tener cuidado de no hacerlo, de no darle esfuerzo a la potencia de voz, porque si no nos hacemos daño, como digo. Y con todo este conjunto, por fin tenemos a Veruca Salt. Sí. Mamá, yo quiero que me compres un billete dorado, porque me gustan mucho, ¿sabes? Y tened cuidado, de verdad, con los pliegues falsos, porque si os pasáis de intensidad, os podéis hacer daño. Y ahora que hemos visto, por cierto, ahora que lo estoy notando yo también lo comento, haciendo esta movilización es posible que notemos un pequeño como despliegue en la laringe, una sensación un poco curiosa en esta zona. Esto es por llevar, por ese acortamiento, ¿no?, que se produce en la laringe, llevar el tono tan agudo que no es una posición natural, pero no es dañino. Sin embargo, siempre conviene hacer un poco de calentamiento de la voz en estos tonos, ir ascendiendo poquito a poco si no estamos acostumbrados, por si acaso. Y ahora que hemos visto la voz de Veruca Salt, vamos a pasar a esa última voz, esa voz de la madre de Veruca Salt. Vamos allá. Para construir la voz de la madre de Veruca Salt, empleo las referencias físicas que nos da el autor, además de cómo trata con los demás. Bueno, con su hija es muy protectora, está como poniendo la línea, el margen entre Willy Wonka y su hija. No hagas caso a este señor, no hagas caso que todo lo que dice es mentira, tú eres muy lista, tú sabes cómo son las cosas de verdad. Entonces, ahí se ve también como ese instinto como de proteger, como atraer, ¿no? Bueno, es un personaje que también, pues físicamente, de ejercicio físico, pues no va muy allá, porque enseguida también, después de correr, está jadeando. Entonces, es un personaje que necesita cierta profundidad en esa voz, cierta redondez en la voz, esa es la palabra. Entonces, de base tenemos el falseto para llegar a la voz femenina. Bien, con ese falseto que, recordemos, podemos llegar haciendo una escala ascendente desde do natural, vamos ascendiendo hasta el punto en el que nuestra anatomía no nos permita avanzar más. Entonces ya hacemos el cambio al falseto. Ejemplo. Do, re, mi, fa, sol, la, mi, ahí sería mi punto. Ya no puedo seguir avanzando. Esta sería una manera cómoda, digamos, técnica, o sea, que lo vamos entendiendo anatómicamente, nos vamos enterando, nuestro cuerpo se va enterando de en qué momento se va a producir el cambio, nos sirve para pasar al falseto. Bien, una vez que estamos en el falseto, en ese... utilizamos una movilización de los labios. En otras ocasiones veíamos los labios comprimidos de esta manera, o los labios sonrientes de esta manera, en diferentes niveles, ¿no?, de estiramiento. En este caso, vamos a cubrir los dientes con los labios.
así. Entonces, claro, si nosotros hablamos así, pues la voz se va a hacer un poco extraña. Entonces, para que se entienda bien, hay que hacer un esfuerzo articulatorio para una gesticulación así mayor, para que se entienda lo que se dice, lo que estamos diciendo. Entonces, esto sumado al falseto. ¡Hija! ¿Pero qué me estás diciendo? Ya se va acercando más a la voz de la madre de Veruca. Pero no es totalmente la voz de la madre de Veruca todavía. Porque para cerrar esta voz necesitamos la estridencia esa propia de la familia, ¿no? Esa presencia, esa aparición, ¿no? Entonces yo lo he decidido implementar en el caso de la madre con una voz melódica, como si estuviese cantando. ¡Hija! ¿Pero qué me estás diciendo? Pero eres un poco tonta y estás muy consentida. ¿No? Bueno, ahora lo estoy exagerando mucho. El caso sería velarlo un poquito y sumarlo a el resto de movilizaciones, ¿no? De forma que sonaría algo como, bueno, como lo que veíamos en la lectura. Hablando así de esta manera, Veruca, no hagas caso a este señor, porque este señor no está diciendo la verdad. ¿Me entiendes? Cuando está jadeando, también le añadimos el efecto de aire. Entonces, añadirle bastante aire. Y pausas, cortes en esa melodía de la voz, ¿no? En esa continuidad, ¿no? Esos cortes. Pero, hija, ¿cómo puedes ir tan rápido? Yo estoy muy cansada. ¿No? Ahí tendríamos ese jadeo. Lo que estaba haciendo era hacer ataques en la voz, pequeños golpes de intensidad. Son momentos en los que la glotis, en la laringe, hace aparición. Es lo que nos permite hacer esos rebotes, esos pam, 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 como golpes de tambor, ¿no? Hija, ¿qué haces tú así? Y con esto tenemos la voz de la madre de Veruca. Es una voz bastante peculiar, ¿no? Hemos visto, porque, claro, con el falseto y esta cobertura de los labios, no sería una voz demasiado específica, porque podría parecer otra voz muy similar. De hecho, podría asemejarse a las otras voces que veíamos de esta manera, ¿no? Aunque el efecto no es el mismo. Entonces, claro, para añadirle ese toque, esa particularidad, pues le añadimos esa especificación de la voz cantada, esa melodía, ligera melodía, no demasiado evidente. Para que no resalte demasiado, claro, si no destacaría demasiado y se comería el resto. ¿Se puede saber cómo se atreve a llamarme merluza? Es usted una persona horrible. ¿Horrible yo? Pero si simplemente le estoy diciendo la verdad. Ya podía usted educar a su hija de otra manera. No anda más que pidiendo cosas. Es horrible. Pero el peor, sin duda, es ese tal Mike TV. Ese que está todo el día enganchado a la televisión. No hace más que ver películas de acción y explosiones. No me extraña que no se le entienda casi cuando habla. ¿Dónde están sus padres? Ya me gustaría a mí decirle 3 cosas. ¿Cómo que no se me entiende lo que estoy diciendo? Sí, mi logopeda el otro día me dijo que dentro de 2 sesiones podré estar preparado para decir murciélago. Bien. Usted no sabe lo que está diciendo. Aquí no hay nada que hacer. Sin duda estos niños están perdidos. Y esas han sido las 4 voces de este capítulo.
Bueno, espero que os haya gustado esta última intervención, esta última incursión a la fábrica de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Este seguramente será el último vídeo que dedique a este libro, porque ya hemos visto un montón de voces. Hay más. Estaban, por ejemplo, Violet, que era la chica del chicle, si recordáis. Pues están los padres también, el padre de Mike TV, la madre... Bueno, en fin, cada niño va con sus padres. Y los Oompa Loompas también aparecen por ahí, que tienen fragmentos bueno, en los que cantan, ¿no? Ahí también tenía voces construidas, pero no creo que sea suficiente material como para un nuevo vídeo. Entonces vamos a dejarlo por aquí, al menos por ahora, y probablemente nos veremos en el siguiente vídeo con una lectura diferente, que veremos a ver cuál es, y veremos a ver qué nuevas decisiones anatómicas, qué nuevos efectos vamos encontrando para seguir explorando este maravilloso aparato que tenemos de forma natural, que es el aparato fonador, para caracterizar y construir las voces. Por supuesto, si tenéis alguna sugerencia, si queréis comentarme algo, comentádmelo en los comentarios, que estaré encantado de verdad de contestaros y ayudar y aconsejar y, bueno, charlar lo que vaya surgiendo. Muchas gracias por ver el vídeo, de verdad, y espero que sigáis pendiente del canal para futuro material. Nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mostaza? ¿Qué pasa, Mostaza? ¡Uy! ¡Voy de mostaza! ¡Look at me! Mostaza. Bueno, ¿qué tal? Hoy estamos aquí para comparecer ante el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mostaza? What the fuck? Hola, ¿qué tal? ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mostaza? Más atenuados, pues es más suave. Más lento. Esto, sin embargo, no es tan Para construir la voz de Willy Wonka... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mostaza? La arcada superior dental contra el labio inferior. Como si fuera un conejo ahí royendo. Bueno, como si fuera un conejo. ¿Qué pasa? Y bueno, y entonces tenemos a este conejo, sí. Desconcentrado. Tenemos a este conejo. Tenemos este contacto de